El silencio llovizna sin respuestas. Sumergido en lo oscuro, rezuma por las grietas del paisaje un líquido azaroso que mancha las aceras de las calles vacías. Llevo ya varios años intentando escribir la biografía de los trenes madrugadores. Muy buenos días, amigos, en esta mañana del jueves 11 de marzo. Una última hora bastante inquietante nos llega, procedente de Madrid, de la medida en que hablamos de varias explosiones que se han registrado hace unos 20 minutos. Acaba de suceder lo que parece un atentado de grandes dimensiones. El texto es lo que se ve ahí, gente corriendo hacia Atocha, hacia la parte de abajo como puede, que ahora mismo estoy viendo a gente que está dentro de los vagones. Os dirán que en el tren íbamos todos, pero será mentira. Aquellos trenes, todos los perdimos. Yo escribo aquí, viviente, en esta tierra en la que nadie escucha, y un cristal me separa de sus nombres. Decía Becker, cuando siento no escribo, pero pasado un poco el primer sentimiento, se vuelca la palabra, y la palabra ayuda a cubrir el duelo. Hoy que cumplo 25 años y 6 días, no entiendo por qué la vida le hizo comer metralla a la aurora y a este corazón. No se juega a los cromos en la escuela y solo encuentro miradas perdidas. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que consiga ver el sol? Han detonado la risa un estudiante, nunca más sabrá lo que es acariciar. También venimos a reprocharles como diputados y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Lo siento. A ver, cuando vuelvo a mirar eso, veo 10 años de sufrimiento, 10 años que no se ha abierto la puerta de mi casa, que no voy a ser abuela ya de mi hijo, que me han dado su orla y mi niño está parado en el tiempo mientras los compañeros han crecido, que me han dado su título, mi niño estudiaba
educación física, la superior de educación física hacia segundo, que me han dado su título a título póstumo. Las bombas del 11 de marzo parecían de racimo, ¿no? Porque siguen estallando. Por allí está pasando Manolo y María se quedó fulminantemente muerta de un ataque al corazón, que ya le debía de tener rota sin Sergio. Con Paco 3/4 de lo mismo, ¿no? Un ictus, o sea, siguen estallando así. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Hay problemas familiares, hay problemas con los niños, aunque lo de los niños no es una medalla. Tengo que reconocer que nuestro trabajo con nuestros niños quiero decir que está dando sus frutos. Ves a los niños felices, los ves. Nos hemos volcado mucho siempre con los niños. Seguimos en el mismo calvario, entrando y saliendo de los hospitales con los heridos, peleando contra una administración que no acaba de entender que los agravamientos de secuelas son causa-efecto de haber sufrido un atentado terrorista. Nunca acabaremos de dar las gracias a toda España y a todo el mundo. O sea, nunca. O sea, porque desde el que tiró una manta para que recogieran a alguien y lo pudieran transportar, hasta el que en una toalla pintó un lazo negro y lo colgó en su balcón, a cómo se pusieron las estaciones. Sentimos que después del 11M había que hacer algo. Yo creo que a todos nos pasó, fue un hecho muy traumático que nos cambió, nos movilizó y en este caso nosotros pues respondimos desde lo que sabemos hacer. Pusimos en marcha un proyecto de antropología grupal que pretendía documentar la respuesta ciudadana. En un principio era solo que quedara testimonio, un poco como lo que hacéis desde los medios, pero también pues desde el mundo académico, intentando ver, analizando y estudiando esta toma de los espacios públicos. Y cajas de destino, plantilla vaciado de las cajas. En contacto y cuando no necesito. Estos son... A pesar de que ahora parece que es la que... Esto nos sirve a todos para que en la rueda de prensa... Recibimos llamadas de colegas, de compañeras y compañeros que habían hecho proyectos similares sobre el 11S, diciendo, hemos visto esta impresionante, esta respuesta ciudadana tan avasalladora en los medios, ¿vais a hacer algo? Pretendíamos entender el lugar que ocupaban los espacios públicos como lugares de duelo grupal. La gente no estaba yendo a los cementerios y era gente que no necesariamente había perdido a sus seres queridos, pero que sin embargo sentían esa pérdida como propia. Queríamos también entender el papel vuestro, cómo la labor de los medios precisamente también hacía sentir este duelo, esa pérdida. Ese dolor necesita otros mecanismos alternativos, diferentes, de ir al cementerio a llorar a los seres queridos o todos los otros rituales de duelo. Entonces, ese depositar ofrendas en espacios públicos también cumplía esa función de pérdida ante gente que no necesariamente conoces. No es la Iglesia Católica la que te está diciendo hay que ir allí a hacer estas cosas, no es el ayuntamiento el que está diciendo, sino que desde ese punto de vista se iba a lugares no sancionados por instituciones, no sacralizados. Nos interesaba es poner en valor estas voces de la ciudadanía, estos elementos de cultura anónima como una de las partes, uno de los actores sociales que intervinieron y que deben ser recordados cuando se reconstruya o de alguna manera se tenga en cuenta los atentados y lo que ocurrió alrededor. El sueño es un bombardeo lejano. Las raíces del árbol crecen sobre la destrucción de la ciudad. Sueña el árbol, ese bombardeo, alejado en el tiempo. La savia, la ardilla
Ignoran lo que yo conozco, que el bosque crece sobre los escombros de una ciudad arrasada. Un corazón sueña, como los árboles sueñan. Hoy se cumplen 10 años del mayor atentado terrorista de la historia de Europa. 10 años que mi corazón y el de miles de personas se partió en 1000 pedazos al ver cómo la cobardía infame de los terroristas nos arrebataba la vida de nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros amigos. Una ciudad rota entre lágrimas que fueron en forma de una lluvia que no nos abandonó en aquellos días de marzo. Desde que aquella hora maldita, a las 7:39 de la mañana, el terror me arrebató a mi hija de la manera más cruel, cada día es más grande la punzada que se recibe. Cada mes se hace más largo por su recuerdo y quiero que derrotéis de una vez todo el terrorismo. Quiero lanzar una mirada hacia este cielo de Madrid, el cielo que lloró junto a todos hace 10 años. Esos 191 nombres tienen que sentirse hoy en todas partes del mundo. Están aquí con nosotros porque su memoria sigue viva. Para que no se pierda el olvido, una mañana gris bajo el terror, nos quedan las palabras, ese digno solar de la memoria. Pues todo el que escribió, todo el que tenía mediana sensibilidad para ello, aportó su grano de arena y se escribió excelente poesía a pesar de estar en un momento tremendo, ¿no? El día fue un día, recuerdo, muy silencioso y muy dolido, ¿no? Muy doloroso. Se me ocurrió mandar un poema de Rafael Alberti, un poema Madrid, capital de la gloria, que es un poema de resistencia del Madrid cercado durante la Guerra Civil, y se me ocurrió mandárselo a toda la agenda que tenía en ese momento en el ordenador, pues como diciendo, pues aquí Madrid resiste, ¿no? Pues empezamos a recibir muchísimos mensajes, muchísimas palabras, dibujos, poemas de ánimo, de apoyo, de fuerza, ¿no? Y de ahí surge la idea de este libro. La idea era que muchos poetas españoles de distintas generaciones, de distintos lugares también, en distintas lenguas del Estado, pues pudieran mandarnos poemas que quedaran para el recuerdo. Hoy hace 10 años que fuimos golpeados salvajemente como comunidad. 10 años desde aquel atentado que reventó los trenes en esta estación y con ello la vida, las ilusiones de muchos compañeros y compañeras. Se cometió la barbarie más absolutamente terrorífica que ha conocido la historia reciente de este país. Quiero agradecer de corazón que no os hayáis bajado de los trenes, que nos hagáis sentir el calor y el apoyo, que sepamos que este es un día de memoria y de recuerdo. Déjame grabar un poquito. Es que está la cosa ¿Es todavía. un atentado? Sí, es que está la cosa. Un poquito, para mandar las primeras imágenes. De aquí para allá.
¿Hay muertos? ¿Hay muertos? 20 por desgracia, de momento, es lo que está diciendo el jefe. 9, 7, 20, 21. Mabel, estoy aquí, 20 muertos. 20 muertos, estoy en la estación de Atocha, me lo acaba de confirmar un policía. Lo que pasa es que no sé cómo ponerme en contacto con el Telenoticias, porque no me lo cogen. Ya, por favor, que me llamen. Estoy viendo un herido, un muerto, lo estoy viendo. Así que bajé por estas escaleras y justo cuando estaba bajando hubo un policía que me reconoció y me dijo: Inmaculada, no bajes, no bajes. No se puede bajar, lo Bien, siento. vale, pero no me empujes, que ya me voy. No me es que hay prisa por salir de aquí, corriendo. Yo le decía: ¿pero qué pasa? Y me dijeron que hay otra bomba. Total, que me sacó, me quedé fuera. ¿Ha habido otra bomba? ¿Sí? Ahora mismo ha explotado otro tren en el pozo. Sí. Mabel, ¿oye? Sí. Ha explotado otro tren en el pozo del tío Raimundo. Mabel, estoy viendo los heridos, están saliendo, ha explotado dentro del convoy. ¿Me oyes? Entonces, una vez que estaba fuera, empezó a llegar la gente a través de las vías desde la calle Tellez, que había sido el otro punto de explosión, que yo no lo sabía. Iban como zombies, o sea, con la mirada absolutamente perdida. Yo me dirigí a algunos, les dije que qué había pasado, me dijeron que había muertos, que había una explosión, que había muertos, pero ninguno paraba. ¿Qué es lo que han visto? ¿Nos lo pueden contar? ¿Qué cree? Una explosión, dicen que es un atentado. No lo sé. Hay heridos, usted los ha visto ahí, lo ha visto. Ninguno paraba, todos seguían, y de hecho hubo gente que apareció, iba a trabajar y de repente apareció en otro sitio porque iban en estado de shock, no sabían a dónde iban. Algunos se perdió durante todo el día y tuvimos en la tele además llamadas de la familia, ¿no? Diciendo que si sabíamos, que sí. En fin, iban en un estado de shock. Y yo en ese momento fue cuando me di cuenta de la gravedad de lo que había pasado. Yo había estado en muchos atentados y nunca había visto una situación y unos rostros como esos. Y yo no tengo nada más, estoy sorda. Y entonces me quedé en Atocha y ahí empezó a llegar la policía, empezaron a llegar ambulancias, cercaron todo lo que fue la plaza. Están pidiendo a la gente que está herida que acompañe a la policía y el resto que abandone la zona. Y a partir de ese momento lo que sucedió es que empezó a llegar gente que eran familiares de personas que supuestamente podían estar en el tren. Familiares angustiados y familiares preguntándote ¿y dónde pueden ir? Y bueno, yo en ese momento ya lo que estuve haciendo fue informar a través de un teléfono hasta que pudieron llegar las conexiones en directo, pues contar lo que estaba pasando allí, que la gente no pasara, que se estaba empezando a donar sangre, en fin, pues todo lo que estaba sucediendo. Esta es la calle Alfonso 12, absolutamente colapsada de tráfico y por donde a estas horas todavía intentan pasar las ambulancias. Tuvimos varios días de información muy intensa. El primer día por los atentados, los días siguientes por todo lo que sucedía en la morgue, identificación de cuerpos y todo, y fue tremendo. Y cuando uno se para, yo la sensación que tenía y tuve durante mucho tiempo es que había ayudado poco, que había tenido la posibilidad de bajarme a las vías y no me había bajado. Yo había estado con mi cámara y había estado informando y contando cosas. Eso, bueno, pues luego lo asumes y te das cuenta de que un periodista tiene una función y que es importante y que en ese momento ayudamos a gente, localizamos personas, dimos información para ayudar, pero durante unos meses tuve la sensación de que no ayudé todo lo que debía ayudar y eso se te queda como una espinita. Supongamos que de llamarnos Juan, Mary, María o John, pasamos a ser una sigla en la mirada del terror
11M, 11S, 3.200 silencios. Supongamos que alguien en Madrid o en Nueva York nos llama para darnos la misma mala noticia de que los muertos de aquí han vuelto a morir allí, solitarios, sin nombre, en el andén de una estación, mientras sus móviles suenan sin respuesta. La sensación era muy dantesca, el escenario, porque se oían móviles, silencio y móviles sonando, que eran los móviles de las personas heridas o fallecidas. Yo, en el primer herido que atendí en Atocha, un chico que estaba muy grave, que falleció posteriormente, de forma instintiva cogí su teléfono, porque yo quería contestar y decirle a su familia que estaba... Pero el chico falleció y pues, sonó y yo no pude, perdón. Bueno, no pude. Yo estoy acostumbrada a atender heridos, he visto muchos cadáveres, pero nunca así y tantos. Entonces eso fueron las peores imágenes del 11M para mí. Cuando te comento lo del silencio cuando llegamos al andén, fue porque en ese momento no había intervinientes y los heridos eran tan graves, la gente que podía casi quejarse, que podía andar, se había ido. La mayoría de los heridos estaban sordos por el traumatismo del tímpano. Entonces muchos ni gritaban, ni prácticamente se quejaban. Era un escenario muy surrealista, parecía de ficción. Salía un día normal, llegaba tarde al andén y descubro que un tren... Yo recuerdo levantarme por la mañana, iba a ir al colegio y encender la televisión y lo primero que vi pues fue un caos, ¿no? Me impactó muchísimo, yo tenía 15 años y muy heavy, ¿no? Yo empecé a tocar la guitarra con 8 años y hasta ese momento nunca había sentido la necesidad de componer una canción. Y dije, yo que de esto tengo que hacer algo porque me tocó tanto por dentro que los sentimientos que yo notaba en ese momento los tuve que componer, o sea, los tuve que hacer canción. La primera canción que compuse en mi vida fue Madrid en soledad. Pues poco a poco, yo fui a clase y la verdad es que ese día estuve a todo menos en lo que tenía que estar en clase. Saqué un papel y un boli y me puse a escribir. Lo primero que, pues la canción ha sufrido cambios durante los primeros días que la empecé a componer, ¿no? Pero sí es verdad que a medida que iba obteniendo información y iba viendo imágenes, iba viendo manifestaciones, iba viendo concentraciones, iba viendo de todo, me sirvió para todavía nutrir más la canción. Lo primero que pensé fue en el título, porque yo creo que reflejaba perfectamente, ¿no?, lo que pasó ese día. Yo creo que si hay alguien ahí arriba que no lo sé, nos abandonó y a los madrileños nos pegó un palo enorme. Este corazón herido no llegará a comprender. Vivimos en sociedades muy enemigas de la memoria y muy partidarias de la carrera hacia adelante todo el rato. Conviene pararse de vez en cuando y, como quien pone una florecita a un familiar perdido, pues poner unas canciones encima de un escenario. Es su día de recuerdo, de memoria, en la voz de estos maravillosos cantantes que les hicieron una canción específica para el 11 de marzo. Ha habido venta de entradas buena y se va a poder celebrar este concierto, ¿no?, que tantas ganas teníamos de poder hacer. Muchas vidas callan.
era un día como otro cualquiera, era un tren en Alcalá de Henares y recuerdo que a la altura más o menos de la calle Tellez se apagaron las luces, vi la catenaria rota, la persona que tenía al lado y me apantallaron. Sí, me acuerdo de estar fuera del tren, sentada en el suelo, no sabía lo que me había pasado y tenía las manos llenas de sangre, yo no sabía en ese momento si era mío o de quién era. Sí, es inexplicable, pero había muchísimo silencio. El azar quiso que ese tren que yo perdí fuera al que le pillara la bomba en Atocha, y en el siguiente que yo iba se quedó parado a 20 metros del tren que procedía de Alcalá de Henares en la zona de Tellez. Como llevaba la cámara fotográfica, lo primero que hice fue colgarme la cámara fotográfica, ponerlo todo en automático. Creo que dejé la mente en blanco, empecé a meter el ojo en la cámara y con el zoom pues empecé a acercarme, a alejarme y empecé a hacer fotografías, dejando la mente en blanco, porque aquello es que daba miedo, era una situación realmente muy dura y que yo lo pasé muy mal. Y añado esto porque hay gente que me ha preguntado ¿por qué no ayudaste? Digo, pues si te fijas en las fotografías, porque todos y cada uno de los heridos están atendidos por una o dos personas, es decir, que estaban ya atendidos, los que podían ser atendidos, y los que había otra gente que había ya fallecido. Carmen y Nieves. Carmen es enfermera, era en aquel año enfermera del servicio de urgencia del hospital de Alcorcón, o sea que era una profesional acostumbrada a verse en situaciones y tal, y pues reaccionó pues fenomenalmente, claro, es decir, sabía, entonces se dedicó a ayudar gente y bueno, en fin, hizo todo lo que pudo porque tenía conocimientos para hacerlo. Y la otra es también compañera en el hospital de Alcorcón, pero no es del servicio de urgencia, pero vamos, también tiene conocimientos médicos importantes como para atender gente. Entonces entre las dos ahí, pues mano a mano, junto a las vías, ayudaron a toda la gente, pues diciéndole eso, es decir, tápate esto, no te duermas, es decir, me explicaron, es decir, que el hecho de que pedían a la gente que no se durmiera para que no entraran en shock y no entraran en coma. Vieron a Don Quijote en el andén, partió su adarga, hizo unas parihuelas, entre el humo se afana, corre, vuela, tú el del suero aquí, deprisa ven. Don Alonso, tiznada la golilla, a vida o muerte habla a su escudero. El buen Sancho detrás de un camillero cruza de blanco por la pesadilla. Vienes mirando cuerpos rotos, hidalgo. En la partida, móntalos a tu grupa y en tu prado planta estas rosas granas que han tronchado. En Tellez, muchos ciudadanos bajaron y estuvieron acompañando heridos. Y para eso hay que ser muy valiente, porque ya te digo, no son heridos que uno se imagine de las películas, sino son heridos con heridas reales y muy graves. Y me llevaron al hospital de campaña y vi a muchísima gente apoyada en la pared, gente en otras mantas. Sé que me dieron 3 o 4 abrigos, me pusieron mantas, porque yo tenía muchísimo frío, muchísimo frío. Había profesionales sanitarios y evaluaban el estado de los heridos y en función de la gravedad que tuvieran, pues decidían si iban antes o después para los hospitales. Y luego entré en la ambulancia y pregunté que dónde me llevaban y me dijeron que al Gregorio Marañón. Y ese 11 de marzo era curiosamente el peor día de aquella época porque teníamos 123 pacientes, creo recordar, pendientes de una cama y otros tantos pacientes que estaban siendo atendidos. Pero las primeras informaciones eran muy confusas, no sabíamos qué había sido, si había sido un accidente, si había sido un atentado. Entonces no sabíamos si teníamos que preparar el hospital para atender a 200 heridos o a 60 heridos. Que la hora del atentado nos permitió que la gente del turno de noche no se fuera y la gente del turno de mañana se estaba incorporando.
Y la segunda ventaja es que todas las personas que venían a hacerse la cirugía programada al hospital pudimos no empezar con ellas. La segunda decisión fue dar de alta a todo el que pudiera irse de alta. Yo recuerdo intentar parar a una persona mayor que se iba en pijama. Dice, pero oiga, es que no está usted para irse, yo estoy mucho mejor de los que están entrando, y la gente voluntariamente se iba. Este fue un día que todo el mundo ayudó. Es que la gente que salió corriendo, esos 1000 y pico heridos, fueron llevados al hospital por la gente que iba a trabajar, o por taxis, o por los propios ciudadanos. Los subían al coche sangrando y los llevaban al hospital. Los primeros en llegar eran personas que podían venir básicamente por sus propios medios, que habían venido, algunos se habían acercado incluso andando, o les habían traído a alguien, y venían gente con un aspecto que era muy sorprendente. Habían tenido contacto con la onda expansiva y venían pues como con la piel ennegrecida, muy despistados, muy atónitos, y luego llenó toda la gran oleada de gente con una situación muy catastrófica. Iban viniendo al principio en camilla con su manta que trae la gente de las urgencias, y posteriormente ya, como no había camillas, pues venían, recuerdo que varios en bancos de la calle. Aquello cada vez iba siendo como más desgarrador. Pero iban entrando pacientes y no se les podía preguntar cómo te llamas, el DNI, y nosotros íbamos siendo conscientes de que aquello iba a generar un problema enorme de información a las familias, que no sabían si su familiar estaba vivo, estaba muerto o dónde estaba. Y entonces hicimos unos equipos de filiación de las personas, entonces iban cogiendo los datos de aquellas personas que podían dar los datos. Había personas que su situación clínica impedía hablar y no teníamos manera ni tener ninguna documentación, sino simplemente pues es un varón de entre 30 y 40 años con el pelo rubio y un tatuaje. Eso nos permitió tener en pocas horas identificados prácticamente al 100% de los pacientes que habían entrado. Nunca los pasillos de los hospitales fueron tan largos, tan blancos, tan silenciosos. Los familiares esperan, encerrado cada uno en la concha de un mutismo elocuente, la terrible sentencia que les reserva el destino. La rabia, en ciertas circunstancias, puede ser colectiva. En cambio, el dolor y la muerte se sufren en el frágil territorio de cada intimidad. Mi hijo, cuando se enteró, lógicamente, empezó a llamar a los hospitales y al final pues me localizó en el Gregorio Marañón, y sobre la 1:30 por ahí. Me acuerdo que entró, porque mi hijo pues era en ese momento el cabeza de familia, mi marido no estaba, y dije sí, estoy bien, más que nada porque bueno, pues en ese momento es lo que primero me vino a la cabeza. Realmente es una forma de decir que estaba viva. Y allí estuve, en el Gregorio Marañón, estuve hasta el 23 de marzo. 532 días he estado de baja. Y en ese tiempo, pues lógicamente, con varias operaciones, y luego pues cada vez que tienes una operación pasando por tribunales. Yo vivo el momento, porque el momento no se repite. Entonces mi filosofía es ser feliz en el momento y hacer felices a los de alrededor. Lo que creo que no somos conscientes, y nos lo recalcan cuando viene la gente de fuera, es la potencia de la maquinaria sanitaria que tenemos. El que aquí tuviéramos 30 y tantos quirófanos, pero es que a 3 kilómetros en el 12 de octubre tenemos otros tantos, pero es que a 8 kilómetros en La Paz tenemos otros tantos. Eso no tiene parangón en otros sitios. Y que trabajamos con seres humanos y con vidas humanas lo sabemos, y eso, cuando hay ocasión de ponerlo sobre la mesa, pues es evidente que esas cosas se ven. Te reconcilia con el mundo, darte cuenta de que entre la tragedia surgen pequeñas historias que demuestran que, en cierto modo, aun no habiéndolo elegido, nos convertimos en héroes
en los peores momentos. Y a esas heroicidades cotidianas le dediqué esta vieja canción para sentirse acompañado, para sentirse menos solo. Y convengamos que aquel 11 de marzo muchos nos sentimos terriblemente solos. Yo soy frágil como un cristal, si falta usted a esta cita, mi amor, si el canto se llena de olvido, si el recuerdo se va y ya no ríe conmigo, quizá no seamos héroes, pero aún seguimos vivos, y en la crisálida su voz estallará y no se quedará inmóvil al borde del camino y hará futuro su fuerte fragilidad. Son 10 años después, pero en el calendario. En el día a día sigue siendo ayer, o hoy. Muy difícil, porque las imágenes unos días están detrás y otros días se vienen a los ojos. Unos días el humor lo tienes bien y otros días es difícil. Es difícil, cambios repentinos de humor son frecuentes, son frecuentes. Por eso, porque 10 años después no son nada. Para mí no han pasado 10 años. Fue algo extraño, porque jamás me había pasado, pero de ese día ninguno de los dos despertadores sonaron. Ninguno de los dos. Y me levanto, miro la hora y digo, pues es que me he dormido. Le digo a Madalena y digo, corre, por favor, levántate, que me he dormido. Salgo corriendo, voy a la estación corriendo, estoy esperando el tren, me monto como todos los días me montaba, porque siempre era la misma rutina. Y entonces tenía sueño, me quedé así cabizbajo en el tren, pero como el pi, el movimiento de la gente, pues en todas las paradas pues abría los ojos. Y me acuerdo perfectamente cuando llegamos al Pozo, que paró el tren y yo miré así hacia la ventanilla y venía hacia la entrada una chavala joven, bien parecida, guapilla, y de ahí ya poco más. Empezó a cerrarse las puertas, el pi de las puertas, y empezaron a caer cosas del techo, se apagó la luz y yo ya perdí el conocimiento. En el vagón, cuando yo me desperté, estaba todo oscuras, muchos sillones volcados por todos los lados y horror, solamente horror. Y luego cuando bajas el andén, bueno, pues gritos de asesino, gritos de terrorismo, un olor insoportable, un olor a muerte. Luego empezaron a llegar vecinos del Pozo, rompieron la valla entre las personas que estábamos dentro, que más o menos nos podíamos mantener, y los vecinos de fuera, rompimos la valla y empezamos a poder salir afuera los que estábamos en condiciones. Enseguida la llamé y le dije, mira Madalena, ha pasado esto, no sé muy bien qué es lo que ha pasado, yo estoy bien, estate tranquila, pon la televisión para que lo veas, pero que yo estoy bien. Que es sorprendente porque yo en el viaje perdí las gafas, la mochila, la cartera, el reloj, y lo único que me quedó fue el móvil. Ya empezaron a llegar los servicios de la policía y nos dijeron, venga, los mejores al 12 de octubre, al 12 de octubre. Nos empezaron a meter en coche. Entonces yo la llamé y le dije que me llevan al 12 de octubre. Entonces yo sí que es verdad que en ese momento se me bloqueó la mente, porque se me bloqueó. Cogí a mi hijo, no sé ni cómo lo pude coger, porque yo ya estaba embarazada de 8 meses, estaba muy gordita. Lo cogí, lo vestí y el chiquillo es que además no sabía lo que pasaba. Quiero tomarme la leche, digo no, que nos vamos, los dibujos, digo no. Se lo dejé a la chica en la guardería
Cuando llegué al 12 de octubre, en la puerta del hospital había gente con camillas, enfermeras, médicos, ambulancias llegando. Era una situación como loca, como caos. Y sí que es verdad que me ayudaron. Subimos escaleras, el ascensor no iba, toda la gente en el pasillo, heridos, más gente que traían. Para arriba, para abajo, yo no lo encontraba, la enfermera preguntando, Enrique, no sabían dónde estaba, hasta que en un pasillo lo encontramos, le estaban curando, le estaban cosiendo las heridas. Yo lo veía vivo, ¿no? Pero esa sensación de verlo y de que él estaba así y que me hizo así sonriendo, me hizo el cuerpo, ¡puff! Me hizo un chof, y ahí, no sé, sus ojos, su mirada, como perdido, como que ¿qué ha pasado y por qué ha pasado y por qué me ha pasado a mí? Nos lo llevamos a casa y cuando le quité la ropa era quitársela y era toda reventada por esta parte. Le reventó el cinturón, le abrió el pantalón, se lo reventó, la onda expansiva, la chaqueta, tuvo un golpe en el estómago muy fuerte, toda la barriga se le puso negra, las piernas, todo por aquí, negro, los brazos por aquí, muchos morados por todo el cuerpo. Y lo que más me acuerdo de ese día, aparte de todos esos detalles, es el silencio que hubo después cuando yo fui a las 6 de la tarde. Cuando yo salí de casa era tal silencio, no se oía ni un murmullo de pájaro, nada, es que ni un coche, era aterrador. Nosotros desde el año 73 llevábamos desarrollando un procedimiento de intervención en atentados terroristas que se vio absolutamente desbordado por la envergadura de esta explosión, de este atentado, en comparación con el resto de los que habíamos sufrido hasta ese momento. El 11M tuvo una vertiente que favoreció mucho la intervención, y es que al ser a las 8, 7 y media, 8 menos 20, a las 9 hacemos el relevo, con lo cual la primera respuesta fue personal saliente, que salía a las 9, y a las 9 teníamos otra vez todos los parques llenos. Yo lo que más recuerdo no es a los heridos que sacamos, sino ante la gran dimensión de las personas afectadas, la decisión de a quién rescatabas y a quién dejabas. Normalmente te guías por aquello del que tú consideras en ese momento que tiene más posibilidad de supervivencia, y en algunos casos cuando volvías te encontrabas que a la persona que no habías rescatado en primer lugar pues había fallecido. Para mí me marcaron más las situaciones esas que he dicho, el silencio, el encontrarme al llegar a Santa Eugenia un libro y unas zapatillas idénticas a las que mi hijo en ese momento estaba estudiando. Sí hubo situaciones y momentos muy tensos en donde se produjeron escenas de bomberos llorando y gente de los intervinientes llorando. Ha habido cantidad de cuerpos de bomberos y de servicios de emergencia que han venido a España a analizar cómo se pudo resolver una situación con 4 focos diferentes y con el número de heridos y de víctimas que había, se pudo resolver en tan poco tiempo. Y yo estoy absolutamente convencido que si no hubiese sido por la colaboración de los ciudadanos, jamás hubiésemos podido llevar a cabo la respuesta que llevamos en el tiempo que lo llevamos. Es un honor estar aquí, que me hayan llamado. Si hay algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos, digamos, es que la música no sea simplemente un entretenimiento, ¿no? Que también sirva para calmar, para sanar, para acompañar a los familiares, a los amigos y hacerlos disfrutar un rato también, ¿no?
hacer que se puede, se tiene lo que se junta, se bailan los funerales y se le da gracias a la vida. Que no viene 6 años empezamos. Sí, fue en el año 2005, me parece. ¿Y su señora también hacía lo mismo? Sí, también para esto. Ah, sí. Pues tendrán unos trabajos y tendrán en casa, ¿no? No. Pues en aquel momento era Eusebio nuestro primer alumno. Y les dejan los caminos eran más. Llegó a ganar un premio. Pero no tenía Una compañera de Aracena decidió lanzar una campaña para expresar un poco una muestra de afecto y de cariño a las víctimas y a sus familiares. Todo el que quisiera participar, supiera o no supiera hacer patchwork, hiciera un arbolito, que cada víctima tuviese su arbolito. También un grupo de aquí de Madrid decidió hacer corazones. Entonces ha sido como un poco el símbolo de la asociación y pensamos enseñar un poco lo que era el patchwork. Al reunirnos para coser y además utilizar elementos tan agradables como telas y colores y luego estar en compañía, pues al final es terapéutico. Porque aquí estamos familiares que hemos sufrido el atentado y víctimas del atentado, como es ella es una víctima. O sea, ahí estamos de todo. A mí cuando me explotó ese me tenía que quedar al lado mío. Pasa que no me moví, según se queda la única gordita que había allí y me quedé en el asiento, pero los demás estaban todos muertos. Y nada. No, empecé con esto y me animé muchísimo, la verdad que sí. Porque es que me quitaba de la pena de estar en mi casa encerrada, recién salida de una jubilación. Porque estaba recién jubilada y para mí fue un trauma también. Y luego ocurrirte esto ya, pues total. Pero cuando hablas con gente del exterior, jo, qué pesado, siempre con el mismo tema, siempre. Pero bueno, aquí te ayuda mucho a hablar. Quien lo sufrió fue mi hijo, estaba en Atocha, en la calle Tellez, y entonces la loca del grupo soy yo, mi hijo está en acuerdo, y yo necesitaba hablarlo. Y esto me ha servido más que el psicólogo. He tenido épocas duras. Sí, Cuando luego ya... tema lloramos. Y estamos un ratillo llorando y estamos tan contentas, ¿no? Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol. Oh, vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, vale. Cuando pasan cosas tan fuertes como la que estamos conmemorando hoy, uno se agarra de lo que puede, digamos, ¿no? Y yo me agarré de la canción que voy a cantar ahora, se llama La Milonga del Moro Judío. Muchas gracias por traerme aquí. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada, y 1000 vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador. No hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Vale más cualquier
trozo de tela triste. Ay, yo soy un moro. Yo estaba en mi casa, pues desperté un poco tarde al poner las noticias, escuché la tragedia y preocupada, con mucha tristeza, digo, a ver, mi marido se ha llegado a su trabajo. Podía estar ahí porque yo llamé a su trabajo y preguntado qué tal, se ha llegado y me han dicho sí que se ha llegado, digo, quiero hablar con él. Me ha dicho que lo ha visto. Y me ha dicho que lo he visto, lo de la gente muerta y todo. Al enterarme de que están sospechando de que son los islamistas, pues digo ojalá que no fuesen ellos, porque no pensaba que los islamistas van a hacer esto. El día siguiente no sale, de verdad no sale, pensando qué va a pasar, eso es lo que... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a enfrentar con los demás? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Tuve contacto con mis compañeras y también están todas preocupadas, algunas tienen miedo. Pensábamos que a lo mejor salimos y la gente empieza a golpearnos o a insultarnos. Pensábamos de todo, pero de verdad que me alegro mucho que los españoles han sido, bueno... La mezquita de la M30, un imam allí ha dicho a la gente que tenéis que participar y donar sangre para la gente. Mi hermana, por ejemplo, sí fue a donar sangre, pero le ha dicho que como estaba embarazada, que ella no podía. Vamos a manifestación, vamos a dar nuestras palabras, vamos a defender, vamos a compartir, porque lo que ha pasado a ellos también ha pasado también hay árabes también que han muerto en Ansemi también. Está escrito en ella que todos estuvimos en el mismo tren. Todas las mujeres ahí con el cartel pusieron este cartel y pusimos en la plaza. Entonces la gente vino, los españoles, todo el mundo vino hacia nosotros. Y bueno, no te digo, ha sido muy bonito porque vinieron a abrazarnos y llorándonos. Me dijo mi amiga, ¿qué te parece que vamos a crear una asociación, vamos a organizar algo, hacemos una cosa para poder hablar, para poder que nos conozcan? Esta gente no nos conoce. Lo que pasó en la 11M nos hace mover y despertar, porque estamos aquí, viviendo aquí, pero no estamos dando nada. Cogemos, pero no damos nada. Entonces esta gente tiene, porque hay un futuro, tenemos otros hijos que van a seguir así viviendo, que van a ser mayores un día, van a tener algún problema, tenemos que hacer algo, tenemos que dar algo, eso era el objetivo. Entonces a través de la asociación se puede dar a conocer a través de la asociación, ese era el objetivo, porque no hay otra salida. Nuestra religión no nos enseñó eso, no hemos aprendido, no nos enseñó esto, no hay agresiones en nuestra religión. Eso será también que me hace, nosotros no hemos aprendido esto, ¿entiendes? Nuestra religión es una misericordia para toda la humanidad. Entonces, ¿de dónde viene esto? Entonces, si no habrá la asociación, va a haber preguntas en la calle, tenemos que responder. Empezar las reuniones, empezamos con clases de árabe, luego organizamos por ejemplo, fiestas de nuestras tradiciones, nuestras fiestas por ejemplo, de Ramadán y de la fiesta del sacrificio, que entre comillas aquí le llaman cordero. Y ahí y ahí nos empiezan a conocer, bueno, ahí te empiezan a dar a conocer. ¿Y qué diré a tu hermana que te espera? Dile que viva por mí, que viva lo que a mí me fue negado, que sea esposa, madre, amor, que envejezca dulcemente, que muera cuando le llegue la hora, que me sienta llegar con la violeta inmortal en cada mes de abril. Las víctimas
que sufrieron los atentados del 11 de marzo, pues tienen un estrés postraumático por trastornos de ansiedad, depresión y luego preocupaciones excesivas, les cuesta trabajo conciliar el sueño, pesadillas. Entra el atentado en su vida, se le rompe esa vida. Entonces, lo que hay que tener claro es que se puede recuperar, sí. Hay que tratar de unir como a modo de puente esa vida que tenía con fracturada con una nueva vida que comienza. Hay personas que pueden darle más a la cabeza y constantemente hacerse preguntas: ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué no le ha pasado al otro? ¿Yo me lo merecía? ¿No me lo merecía? Son preguntas que no tienen respuesta, pero que sí generan mucho sufrimiento. La labor del terapeuta, ir ayudándole a dar salida a esas preguntas. Hay personas que tienen un buen recurso de afrontamiento en su vida y que por lo que sea, por supuesto, que le va a afectar. Pero pueden ir viviendo, continuando su vida, disfrutando de las cosas buenas que tienen, aunque tienen eso ahí como ese dolor, ese sufrimiento. La persona lo va superando bien. Pero hay otras personas que tienen lo que se llama en el estrés postraumático evitación. Yo tengo pesadillas, yo tengo pánico a cualquier cosa que me recuerde los atentados. Entonces, en ese caso sí que hay que hacer un trabajo para que la persona se enfrente a todos esos miedos y lo pueda reordenar. Cuando se dan cuenta de que hablando con un apoyo, esa montaña se va recolocando y ellos van sintiéndose mejor. Hay momentos en los que se pueden encontrar mal, aniversarios o cumpleaños de los seres queridos que hayan perdido, y pueden volver a reexperimentar si ven imágenes, si se habla. En general, sí se observa una mejora. No me digas que no, ni me digas cómo debo hacer, ni cómo no. Un día pues muy dramático, ¿no? Y ya nada vuelve a ser igual. Y menos todavía para los familiares y amigos y padres y madres, esposas y maridos de las víctimas de estos atentados, ¿no? Es una tragedia. Lo que cambia es tu forma de ver el mundo. Si hasta entonces era muy fácil, desde ahí cambió. Aceptar que hay personas que se dedican a hacer el mal. La idea de escribir vino por él, por mi terapeuta. Escribir esto como forma de terapia, y el título, que aún no pude llorar, vino por una afirmación suya. Cuando me dijo: yo te voy a ayudar a llorar, casi me entra la risa, que no tengo ganas de llorar delante de ti y nunca voy a llorar por esto. Pero recordé, mientras escribía la historia, que en un cierto momento a mí me entraron ganas de llorar cuando miré más adentro en el vagón. Pero como no era el momento, me paré y puse: no hay tiempo para llorar. Hay que ir a socorrer porque hay personas por ahí tendidas, tiradas por ahí. No me gusta pedir ayuda por ser víctima o dar lástima. Esto me afecta más que el mismo atentado. Yo no quiero olvidar, porque la historia que se olvida se repite. De esto tenemos que aprender, pero tampoco quiero herir sensibilidades. A mí me sorprendió que entre tanto alboroto, había tanta gente que huía para salvarse la vida, o sea, en ese vagón, aparece uno que estaba muy tranquilo, y a mí me pareció haberme dicho: salid en orden. Y su forma de transmitir esta idea, esa percepción, a mí me tranquilizó mucho. Ese empleado de Renfe, que más parecía un jefe de estación de trenes de mi país. Con el tiempo pensé: sí, ese era mi ángel de la guarda, ¿no? Un evento como eso me ha hecho más serio. Disfruto menos de las cosas, soy mucho más triste que antes. A algunos te trata como héroe, a mí me molesta. No hay nada más que dos personas de forma directa. Yo dejé a esa mujer, imagínate, a 8 menos 4 de la mañana, en ropa interior, en un banco de metal. Aquí está entre personas que habían podido salir. Alguien la puede cuidar. Yo salí a buscar a mi compañero, un reguero de sangre, había sangre escurriéndose en la escalera. Se quedó ahí muerto, así bloqueado.
En Arandén yo nunca pensé que tenía que huir y huir de los policías. Pero lo suyo sería esto, que si hubieran aparecido por ahí no me hubiera sentido cómodo. Yo era un sin papeles y nunca trataba de llamar la atención a un policía en la calle. Aznar salió por ahí para decir que a los sin papeles los vamos a ayudar, que les vamos a dar no sé qué. Fue una buena noticia escuchar esto. Los conseguí, pero por el último cupo que hice Zapatero y nada, no por esto. Yo el segundo día me tuve que ir a trabajar como pude. Cogí un tren para ir a Alcobendas. O sea, hacia Alcobendas, a Fuencarral. Sí, claro que me costó mucho, era muy extraño. Además, la estación de cercanía estaba muy vacía, o sea, estábamos ahí 3 personas. Lo primero que hice fue agacharme, mirar por debajo de las sillas a ver si hay alguna mochila. Y me esforcé a subir al tren para no quedarme con el miedo al tren. Alguna vez tuve que cambiar de vagón, bajo antes o salgo corriendo de la estación porque alguna vez tienes algún ataque de esto de miedo, de pánico. Pero yo como era un sin papeles, a mí nadie me paga una baja. Porque yo necesitaba un día o 2 o 3 para recuperarme. Pero sabía que en la casa yo era el único que trabajaba, tenía que ir a la universidad. Y para mí 30, 40 euros era mucho, yo tenía que ir a trabajar. Aunque yo he salido de ese tren, del andén del Pozo por mi pie, escuchar cómo salta la sangre, ver cómo cae, son cosas que no puedes borrar de la cabeza. Eso te hace impotente y te preguntas, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Hace 10 años que 2 fanatismos decidieron sembrar el dolor en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestra ciudad y en nuestro barrio. 192 razones nos obligan a tener permanentemente despierta la memoria. Hablamos del terrorismo de Estado, con la injusta guerra de Irán. Otro es el fanatismo no menos miserable, de los que se creen elegidos en un pretendido Dios de la venganza. Queremos traeros amor y paz, arrojar la luz a esta oscuridad. Queremos que sepáis que no estáis solos, porque en este barrio siempre estaremos unidos. Muchas gracias un año más por acompañarnos en este monumento del Pozo que se ha convertido en una plaza pública. Está conmigo, a mi lado, María Ángeles Domínguez. Es la presidenta de la Asociación de Ayuda al 11M. Es poner de manifiesto que cuando nos preguntáis por qué estamos divididas las víctimas, queremos corroborar que las víctimas podremos tener discrepancias, pero las reservamos para los días que no son de recuerdo como hoy. Las seguiremos teniendo, probablemente, pero hoy las víctimas estamos aquí unidas. Nos comprometemos a ser su voz y a que el olvido nunca caiga sobre sus nombres. Por eso, le cedo la palabra a María Ángeles para que, uno a uno, recordemos los nombres de los 192 que nos faltan. Eva Belén Abad Quijada, española, 30 años. Óscar Abril Alegre, español, 19 años. Juan Carlos del Amo Aguado, español, 28 años. Adrián Asenov Andrinov, búlgaro, 22 años.
En un principio se nos ha utilizado, o sea, eso es fundamentalmente. En los primeros años se nos utilizó por el gobierno, por la oposición, y luego también hemos sentido que nos han valorado erróneamente. Nos han dividido como en bloques, pero se nos ha metido a un grupo de gente que no todos tenemos las mismas secuelas, ni físicas ni psicológicas. Me di cuenta de que lo que yo necesitaba lo habían necesitado los demás también. Y realmente de esa forma surgió la asociación en la que yo soy parte de. Y si no estás asociado, no tienes información, porque esa información no te la brindan los poderes públicos. Son cantidad de cosas que yo, como víctima, ahora que ya ha pasado un tiempo, me sigo preguntando. Estamos trabajando desde la asociación para que este atentado se aclare y no se vuelva a repetir. Al principio, bien. Al principio todo atención, pero el tiempo lo mitiga todo y la gente pues al final se van olvidando. Se va olvidando todo y es lo que creo que no es justo. Esto es consecuencia de la guerra a la que fuimos por el capricho de un político. Pero vamos, el perdón a mí no me sirve. No me sirve porque es mucho el daño que han hecho. Es que si nos ponemos a mirar, porque no son 122 estrellas y 1.400 heridos o más. No, es que es mucho el daño que han hecho. Eso para mí no sirve. Aparte que tampoco lo han hecho. Porque creo que es un acto de cobardía. Sobre todo respeto y sobre todo verdad, ¿vale? Porque lo que no se puede es estar, como te he dicho antes, estar engañando y todavía desde ciertos sitios decir que es que no ha sido el terrorista islamista. No, creo que la verdad tiene que salir siempre así. Esto hay que saber hasta el último resquicio de la verdad y que no se olvide, para que no se vuelva a repetir, sobre todo. Blair pidió perdón a su manera por haber ido a la guerra. Bush, a la suya, muy entrecomillada, también lo hizo. Pero me imagino que los mesías y esto no pueden descender a pedir perdón a las víctimas, ¿no? La sensación de duelo social, esa sí nos llegó perfectamente. O sea, esa sensación de que en Madrid llovía, pero Madrid lloraba con nosotros, es algo que reconforta, incluso en el transcurso del tiempo. Ahora que el silencio es uno con la noche y esta lluvia de marzo se ha quedado dormida para siempre en tus ojos. Ahora que se queman las hojas de los árboles bajo un cielo sin luna y unas venas de luto consumen nuestros sueños. No está lloviendo. Madrid está llorando y despidiendo.